Pues el día de hoy quiero hablarles sobre un concepto que es muy importante y que es poco utilizado, poco desarrollado o poco discutido en el ámbito deportivo. Este concepto lo podemos definir como la depresión en pacientes deportistas de alto rendimiento o moderado rendimiento. Estamos enfocados, como todos ustedes lo saben, hacia la preparación de un Ironman en un medio aéreo. ¿Qué es depresión? Pues depresión es un estado de ánimo que nos afecta a algunas partes de la conducta normal, nuestro estado de ánimo. Como cuáles, sensación de frustración, nos genera también tendencia al llanto, tendencia a decir no puedo, y eso pues definitivamente va a afectar obviamente el entrenamiento deportivo. Digamos que esta depresión se divide en dos grandes grupos. El primer grupo, el grupo genético. Ese grupo pues está marcado por la parte genética y está generado básicamente por varias cosas. Primero, bioquímicamente tenemos una disminución de las endorfinas a nivel de sangre, de las serotoninas y de las dopaminas. Son sustancias que todos conocemos, son neurotransmisores que definitivamente influyen muchísimo en el desempeño. La idea es elevarlas un poco. El ejercicio de alguna manera ayuda ligeramente. En el otro concepto tenemos la parte de depresión secundaria. Como su nombre lo indica, es una depresión producida por algo. En esas depresiones secundarias tenemos dos situaciones. La depresión secundaria a unos efectos producidos por el entorno familiar, por el entorno social, por el entorno deportivo. Entonces, el entorno familiar, social y deportivo tiene un desencadenante. Y ese desencadenante, pues definitivamente produce la depresión. ¿Qué sucede acá? Como deportistas, tenemos que identificar esos desencadenantes y tratar de resolver cada uno de esos problemas. Les doy un ejemplo. Hoy un deportista tuvo una mala marca y normalmente ve que sus compañeros tienen mejores marcas, pues definitivamente hay que empezar a aislar esa situación y empezar a enfocarse en la persona como tal. Tiene un problema de discusión, es un problema de una mala relación familiar, pues hay que hablar con la familia y tratar de mitigar ese tipo de problemas. Es decir, ustedes tienen que enfocarse en lo que a lo que está dirigido su entrenamiento. No vale la pena quedarnos distraídos o distraernos por efectos que definitivamente son reversibles. Esos estados de ánimo, por lo que yo les acabo de contar, por malos rendimientos, por discusiones vanas, todo esto hay que mejorar. Hay otra parte de la depresión secundaria, que es el estado patológico o las patologías o las enfermedades que tienen los pacientes. Obviamente, en enfermedades severas, como el cáncer, como la diabetes, como el SIDA, son enfermedades que de alguna manera pues bajan del estado de ánimo con toda la razón. ¿Qué puede hacer un deportista? Pues intentar manejar este proceso, asimilarlo, porque desafortunadamente son procesos que muchas veces son irreversibles, y buscar utilizarlo como un reto personal, teniendo en cuenta pues obviamente su enfermedad en ese entorno que puede afectarnos. Es decir, ahí lo que tenemos que es enfocarnos en todo el proceso de lo que queremos hacer. Más aún, sirve como una terapia para ese paciente que adolece de estas patologías. Y ustedes han visto que en los videos de internet muestran muchas personas que superan esta situación y logran objetivos como el Ironman. Entonces esa es la segunda parte. Ahora viene una parte muy interesante que se produce sobre todo en jóvenes, que es el síndrome bipolar. El síndrome bipolar es algo que nosotros llamamos síndrome obsesivo compulsivo. Y es que este síndrome va a variar, por eso se llama bipolar, entre la excitación emocional compleja, beligerancia, hablar mucho, movimientos exagerados, gesticular mucho, tomar decisiones muy fuertes. Y a otro estado llega el estado depresivo, aquella persona que tiene la sintomatología que acabamos de conversar. Entonces son dos panoramas, o son tres panoramas que tenemos que tener en cuenta. La depresión generada por genética, la depresión con depresiones profundas generadas básicamente por efectos desencadenantes, temas familiares, problemas e inclusive por fármacos. Algunos fármacos, como algunos antihipertensivos, producen sensación de depresión o agudizan la depresión que ustedes tienen de base. Entonces son elementos de tener en cuenta. E identificar los síndromes bipolares que también se trabajan con farmacología, con medicamentos. Ahora viene el tema de qué o cómo
nos vamos a enfocar en nuestra actividad física o en qué nos va a afectar en la actividad física. Primero hablemos de lo que afecta. Si yo realmente tengo una depresión, no puedo dormir, pues obviamente el resultado sobre el entrenamiento va a ser pobre. Si duermo demasiado, la motivación va a ser. Si mi entrenamiento y soy depresivo, quiero hacerlo, pues obviamente el cansancio y la recuperación que tengo en el entrenamiento va a ser mala y eso nos va a afectar. El tema de la focalización, acuérdense que hay métodos que se llaman de visualización, deportistas que visualizan su entrenamiento, visualizan su competencia, y los temas de visualización se van a ver afectados por esos estados de ánimo que generan secundariamente la depresión. Entonces todo este entorno no es favorable y definitivamente tenemos que enfocar. Entonces lo que decíamos, el entorno genético pues no es modificable y definitivamente tenemos que utilizar un tratamiento farmacológico. El entorno secundario, pues la enfermedad no es modificable, simplemente nos tenemos que enfocar. Si no es por enfermedad, sino problemas de tipo psicosociales, pues definitivamente tenemos que empezar a crear estrategias para organizar esos temas psicosociales. El perdón, como tal, es un elemento fundamental. Perdonar significa descargar. Entonces, si tengo un conflicto familiar, simplemente, a pesar de todo, hay que perdonar a esa persona. Entonces, ese es un elemento que nos ayuda como estrategia para manejar esta situación. Ahora, yo puedo tener tratamientos y tratamientos farmacológicos con medicamentos. El quitarlos para tener una mejor calidad de vida o ser escéptico en el manejo alopático, pues no es una buena situación. Estos medicamentos ya están establecidos por evidencia médica que se deben utilizar. Entonces, cuando tenemos un síndrome de estos, definitivamente el punto cardinal son los medicamentos. Y yo puedo competir tratando de tomar medicamentos y estar controlado en este sentido y así mejorar mi tema de depresión y mi tema de recuperación y mi tema de entrenamiento. Y eso, pues obviamente, se va a ver reflejado en los resultados de este tipo de procesos. Entonces, quiero que esto quede muy claro. Definitivamente, el canal tiene como concepto emitir o hablar sobre elementos basados en la evidencia que no tienen y no se cruzan con el entrenamiento físico generado por su curso. Simplemente temas que de alguna manera, en su contexto, en su entorno, van a ayudar a sumar, a hacer un plus de su entrenamiento y así mejorar un proceso donde su alto rendimiento o su potencial lo podemos ir acercando al 100%. Muchas gracias.